Buen día, doctor y compañeros. Mi nombre es Estefanía Hernández y soy integrante del subgrupo número 1. En este día nos corresponde hablar un poco sobre el corte histológico A11-13, que es sobre la porción exócrina del páncreas. Primero que nada, vamos a hablar de este corte, que es el que nosotros podemos observar por acá. Y antes que nada vamos a identificar el lobulillo pancreático. Debemos entender que este está dividido en pequeños lobulillos por tabiques de tejido conectivo y cada uno de ellos contiene muchos o grandes cantidades de acinos pancreáticos, que son las unidades secretoras de la porción exócrina. Ahora bien, ¿qué es el acino pancreático? Estas son unidades glandulares que son estructuras formadas por células acinares que tienen forma piramidal y un citoplasma basófilo en la base y acidófilo en el ápice. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los conductillos intralobular. Este se encuentra dentro de los lobulillos y revestido por el epitelio cúbico bajo. ¿Cuál es su función? Pues esta es transportar la secreción hacia los conductos más grandes. También por este lado de acá tenemos los tabiques del tejido conectivo interlobular, que estas son bandas de tejido conectivo y se separan dentro de estos tabiques. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre su función. ¿Cuál es su función principal? Pues esta es recibir el jugo pancreático que proviene de los conductos intralobulares y este los conduce hacia el conducto pancreático, pero no cualquier conducto, sino que al conducto pancreático principal. También tenemos los vasos sanguíneos, que en esto vamos a detallarnos un poco más. Yo les voy a ir mostrando, señalando cuáles son. Y vamos a hablar de los vasos sanguíneos. Primero que nada, las arterias. ¿Y cuál es la función de ellas? Pues transportar sangre oxigenada hacia el tejido pancreático. Y también tenemos las venas, que estas recogen la sangre venosa y los productos de desecho. Es decir, este es como una organización o un trabajo en equipo que permite la nutrición y el intercambio de sustancias entre el páncreas. Pero también tenemos el tejido conectivo de los tabiques interlobulares, que este está compuesto por fibras de colágeno, y fibroblasto. Y los vasos, estos brindan un sostén y una barrera de protección al tejido glandular. Es decir, que dentro de estas, las células que nosotros podemos observar son las células acinares, las células cetroacinares, las células epiteliales de los conductos, que en este conducto tenemos uno bastante importante, que es el conducto intralobular, que este es su epitelio cúbico bajo. En el conducto interlobular puede ser cilíndricas bajas. ¿Y cuál es su función? Pues aquí viene la parte más interesante, porque ella es la encargada de modificar y transportar las secreciones pancreáticas. También tenemos las células de tejido conectivo, que principalmente son los fibroblastos, que producen las fibras del tejido conjuntivo de los tabiques. En resumen, la porción exocrina del páncreas está formada por ácidos serosos y un sistema de conductos que transporta las secreciones digestivas hacia su intestino o hacia diferentes partes de nuestro organismo. Sabemos que la función histológica refleja perfectamente bien su función, que es la de producir enzimas digestivas de una forma muy controlada. Continuando, voy a hablarles un poco sobre el corte AH5-7, que este es un corte del páncreas exócrino a gran aumento, viendo el ácido pancreático. Y para iniciar, lo que vamos a destacar en nuestro corte es el ácido, que es la unidad glandular de este tejido, y los componentes que se encuentran dentro de él. Lo que podemos observar acá, que se observa las células epiteliales secretoras o las células acinares, que estas sabemos que están originadas de tipo seroso. Vamos a ver, el acino o unidad glandular
es pancreático, es la unidad funcional del páncreas y está compuesto por un conjunto de células que secretan enzimas digestivas, como la amilasa, la lipasa y la tripsina. Y estas son células conocidas como células acinares y tienen un aspecto que se observa en la imagen, que se observa en nuestro corte, como células grandes, a menudo con un citoplasma granular, debido a los gránulos que contienen las enzimas. Ahora bien, vamos a hablar de la segunda. Estas son las células epiteliales acinares, que como acabamos de decir, ellas son de tipo seroso. Estas son responsables de la producción y secreción de enzimas digestivas. Y también son del tipo seroso, que son células epiteliales, que su característica de las glándulas exócrinas, como el páncreas, en estas células se encuentran en la parte periférica. Se encuentran en la parte periférica y se muestran en esta parte de acá. Vamos a hablar también un poco sobre los conductos intercalares. ¿Qué es este conducto intercalar? Pues esta es una estructura tubular que tiene es de un tamaño muy pequeño, que conecta las unidades secretoras con los conductos principales del páncreas. Los jugos pancreáticos que contienen las enzimas digestivas fluyen a través de estos conductos hacia el intestino delgado. También tenemos las células de conducción, que estas las podemos localizar en el centro del ácido y forman parte del sistema de conducción de los jugos pancreáticos también. También tenemos los gránulos de citoquímico, que estos los podemos localizar en esta zona de acá. Y los gránulos en el citoplasma de las células acinares contienen enzimas inactivas que se activarán una vez que llegue al intestino delgado. Estos gránulos se tiñen de una forma o de una manera diferente. En el páncreas exócrino tienen la función de secretar enzimas digestivas, que como son las que acabamos de mencionar más arriba, que es la amilasa, la tripsina, etcétera, que estas nos ayudan con la descomposición de los nutrientes en el intestino delgado. Y pues tenemos las estructuras de las células epiteliales secretoras y los conductos que transportan las secreciones. También me gustaría destacar una parte muy importante, y es que en estas cortes no se observan islotes de Langerhans en este campo, ya que corresponden exclusivamente al páncreas exócrino. Pues continuando con nuestro tema, vamos a hablarles del corte AH11-14, que este habla del parenquima glandular epitelial hepático a pequeño aumento. Primero que nada, vamos a observar el parenquima glandular epitelial hepático, que este corresponde a un tejido funcional del hígado. Este parenquima está formado principalmente por hepatocitos, que son células epiteliales glandulares. Estas están encargadas, la gran mayoría, de las funciones metabólicas del órgano. En este corte vamos a apreciar una organización lobular del hígado, y cada lóbulo hepático tiene una forma aproximadamente hexagonal, que la podemos observar aquí. Y en el centro de cada una de ellas se encuentra la vena central, que esta es una estructura clave en el drenaje sanguíneo hepático, que desde la zona periférica hacia el centro del óvulo, los cordones de hepatocitos se disponen de manera radial, como si fueran radios de una rueda. Entre estos cordones se localizan los sinusoides hepáticos, que estos son espacios vasculares por donde fluye la sangre, que este permite que el intercambio de sustancias entre la sangre y los hepatocitos. En los ángulos de los lóbulos hepáticos se pueden identificar la tríada portal. Y esta está formada por 3 estructuras muy importantes y vamos a marcarlas por acá. Vamos a iniciar con la número 1, que es la rama de la arteria hepática y la rama de la vena porta.
Y por último tenemos el conductillo biliar. Estas estructuras son fundamentales para la irrigación, da aporte de nutrientes y la recolección de bilis. A este nivel del aumento no se pueden observar aún los detalles finos de las células, pero sí se pueden distinguir un poco con claridad la organización general del parénquima hepático. ¿Cómo así? Cómo se distribuyen los lóbulos, los vasos, los conductillos que conforman la estructura funcional del hígado. Continuando con nuestros tercer corte, voy a hablarles sobre el corte AH11-15. Este es espacio porta a mayor aumento. En este corte vamos a estudiar un poco el hígado y en él podemos observar que se encuentran ramas de la vena porta, ramas de la arteria hepática y conductos biliares y vasos linfáticos de pequeño calibre. Vamos a empezar a hablar sobre la rama de la vena porta. Es esta que tenemos por acá y pues no tiene ninguna dificultad de identificarla. Pues sabemos que es de gran tamaño. En esta rama es una de las que nos ayuda con el retorno venoso que lleva la sangre, que por cierto la lleva en nutrientes, pero pobre en oxígeno. Y desde el sistema digestivo hacia el hígado tiene un endotelio simple, poco muscular y paredes delgadas en relación con su diámetro. Vale destacar que aproximadamente un 75% del flujo sanguíneo del hígado proviene de esta vena porta. Ahora vamos a hablar sobre el conducto biliar. En este corte podemos identificarlo y como un pequeño tubo con epitelio cúbico rodeado de tejido conectivo. A diferencia del flujo de sangre, la bilis producida por los hepatocitos fluye en sentido opuesto hacia los espacios porta. Esta bilis será conducida fuera del hígado a través de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, pero solo eventualmente. También tenemos la rama de la arteria hepática, que es esta que está por acá. Esta está cubierta de arteriola por endotelio y aporta sangre oxigenada al hígado como complemento de la vena porta. El hígado recibe esta irrigación doble por seguridad, ya que si en una de las fuentes de sangre falla, la otra puede compensárselo, pero no es fijo, es parcialmente. También tenemos los vasos linfáticos del espacio de porta, que los podemos observar en esta parte de acá, y en ellos pueden haber vasos linfáticos de pequeño calibre como el que observamos. Estos vasos son muy delicados y de pared muy delgada revestida de endotelio. Al parecer, ellos parecen como espacios muy pequeños sin eritrocitos. Y nos ayuda a recoger el exceso de líquido del líquido intersticial del hígado y drenar hacia la circulación linfática general. Continuando con nuestros cortes, vamos a hablar del AH2-7, que son de los cordones epiteliales hepáticos y sinusoides. En este corte vamos a observar los cordones hepatocitos, que estos están organizados en forma de hileras o placas que se irradian hacia la vena central. Estos cordones están separados por espacios vasculares llamados sinusoides hepáticos. Y los vamos a observar, los hepatocitos, su núcleo y su citoplasma con las células de Kupffer y los sinusoides, explicando cómo se integran funcionalmente. Y vamos a empezar con los hepatocitos. Estas son las células paraquimatosas del hígado y representan la mayor parte del volumen del órgano. Y podemos observar que tienen forma poliédrica y están muy compactados entre sí, formando estos cordones que se interconectan. Estos hepatocitos contienen abundantes orgánulos para síntesis proteica, desintoxicación y el metabolismo. También tenemos el núcleo de los hepatocitos, que se ve como una esfera redondeada, como una colaboración oscura,
y está ubicada de forma central dentro de la célula. Y es habitual que muchos hepatocitos sean binucleados, o sea, dos núcleos en una misma. Este núcleo es relativamente grande en relación al volumen celular y es intensa su actividad metabólica de la célula. También podemos observar el citoplasma de un hepatocito, que este citoplasma es más abundante y se encuentra redondeado al núcleo. Tiene zonas basófilas donde hay abundante retículo endoplasmático, rugoso y ribosomas. También aquí se encuentran mitocondrias, peroxisomas y retículo liso para la desintoxicación. Y también tenemos que su proximidad hacia los sinusoides le permite captar sustancias del plasma e intercambiar metabolismos. Por último tenemos las células de Kupffer, que estas células son macrófagos resistentes o residentes del hígado y son parte del sistema mononuclear fagocítico y están localizadas dentro de la luz del sinusoides. Estas están sujetas al endotelio o entre células endoteliales. Aquí las podemos observar como células con núcleos ovales y con una unión o colaboración más oscura. Recordemos que su función es fagocitar los eritrocitos envejecidos y los restos celulares y partículas, así como ayudar en la limpieza de la sangre que pasa por el hígado. Continuando con nuestros cortes, hoy voy a hablarles un poco sobre el corte de AH11-16, que lleva por nombre micrografía electrónica de un hepatocito. ¿Qué es la micrografía electrónica? Pues esta es la que nos permite observar con gran detalle los orgánulos especializados que hacen posible estas funciones. Identificaremos algunas partes importantes o hablaremos algunas partes importantes de nuestro corte, que vamos a empezar con la luz del sinusoide. Este es un espacio vascular revestido por endotelio discontinuo, a través del que circula la sangre proveniente de la vena porta y la arteria hepática. También tenemos por acá el poro del endotelio, que estas son pequeñas aberturas que permiten el intercambio del plasma entre el sinusoide y los hepatocitos. Por acá tenemos el espacio de Dice, que esta zona está entre el endotelio sinusoidal y el hepatocito, donde ocurre el intercambio de los metabólicos. Por acá tenemos también las microvellosidades del hepatocito. Estas son las que aumentan la superficie de contacto para facilitar el intercambio. También tenemos por acá las mitocondrias, que estas son abundantes, encargadas de la producción de ATP, que para los procesos biosintéticos. También en esta zona tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que sintetiza las proteínas plasmáticas y enzimáticas. Por este lado de acá tenemos los gránulos de glucógeno, depósitos de reserva de energía. En pocas palabras, la organización ultraestructural del hepatocito refleja su alta capacidad metabólica. Las mitocondrias proveen energía para la síntesis que fabrica proteínas como la albúmina y el fibrinógeno y el glucógeno. Esta representa la reserva inmediata de glucosa. El espacio de Dice y las fenestraciones endoteliales nos permiten un intercambio rápido con la sangre sinusoidal, que es muy esencial o muy importante para mantener la homeostasis. A continuación, hoy hablaremos del corte AH11-18, que lleva por nombre vesícula biliar o vías biliares extrahepáticas. Sabemos que la vesícula biliar es un órgano hueco que almacena y concentra la bilis secretada por el hígado. Histológicamente se compone de mucosa muscular externa y serosa y adventicia, sin una submucosa bien definida. Ahora vamos a identificar algunas partes de nuestro corte. Vamos a iniciar con la luz de la vesícula, que en este espacio
donde se almacena la bilis concentrada, es donde se almacena la bilis concentrada. También tenemos la mucosa, que esta presenta pliegues irregulares con epitelio cilíndrico simple. También tenemos el epitelio superficial, que tiene células con microvellosidades que absorben el agua y los electrolitos. También tenemos la lámina propia, que es de tejido conectivo laxo con vasos linfocitos y macrófagos. La muscular externa, está dispuesta en haces entrecruzados de músculos lisos que permiten la concentración durante la liberación de la bilis al duodeno. Ahora bien, la vesícula biliar cumple un papel esencial en la digestión de lípidos, concentrando la bilis y expulsándola mediante las contracciones musculares reguladas por la colecistoquinina. La alteración del epitelio o del flujo biliar puede causar colecistitis o formación de cálculos biliares, colelitiasis. En pocas palabras, nuestro corte nos habla sobre la evidencia de la estructura típica vesicular biliar con mucosa altamente plegada y el epitelio especializado en la absorción. Seguidamente hablaremos del corte AH16-1. Este es un corte sagital a pequeño aumento de la hipófisis. Este corte muestra la transición entre el estómago y el duodeno. De la parte del estómago tenemos el lado izquierdo y del duodeno la parte derecha. Vamos a empezar a identificar nuestras partes más importantes de nuestro corte. Y empezamos con el estómago. La región pilórica o antral. Esta presenta glándulas gástricas pilóricas, que son tubulares ramificadas y mucosecretoras. También tenemos en este lado de acá el epitelio, el cilíndrico simple, formado por células mucosas superficiales, que secretan moco para proteger la mucosa del ácido gástrico. Esta región produce el moco alcalino que protege el epitelio gástrico. Por otro lado, tenemos la submucosa gástrica. Submucosa gástrica, que en esta tenemos la capa de tejido conjuntivo denso y regular. También tenemos que contiene vasos sanguíneos linfáticos y plexos nerviosos de Meissner, que estos sirven como un soporte de nutrición para nuestra mucosa. Aquí no hay glándulas a diferencia del duodeno. También tenemos el músculo del píloro, esfínter pilórico. Es un engrosamiento de la capa circular interna de la mucosa externa, que esta funciona como una válvula controlando el paso del contenido gástrico hacia el duodeno. Esta está compuesta por músculo liso. En los cortes histológicos se nota como una zona más compacta y gruesa. En este lado de acá tenemos la unión gastroduodenal, que esta zona es la de transición entre el epitelio gástrico y el epitelio intestinal. Aquí ocurre el cambio abrupto de la glándula. Tenemos las glándulas pilóricas, que estas son las gástricas, que desaparecen. Comienzan las glándulas de Brunner del duodeno. También cambia el tipo de epitelio, del cilíndrico simple mucosecretor a cilíndrico simple con células caliciformes, que estas son intestinales. También tenemos en este lado de acá el duodeno, que presenta vellosidades intestinales, proyecciones hacia la luz. Su epitelio es cilíndrico simple con células caliciformes que secretan moco. En la submucosa se encuentra la glándula de Brunner, que produce moco alcalino para neutralizar el ácido procedente del estómago. También hay criptas de Lieberkühn, que son invaginaciones tubulares de la mucosa. Seguidamente hablaremos del corte histológico AH16-2, corte del pars distalis a mayor aumento. El páncreas tiene dos funciones, una exócrina y una endocrina. Vamos a hablar de la exócrina. Esta secreta enzimas digestivas hacia el duodeno. También tenemos las endocrinas, que estas secretan hormonas como la insulina o el glucagón. En los hístoles de Langerhans, los tipos de células de adenohipófisis son las células basófilas, que existen tres tipos. La número 1 es las células tirotrofas, que estas secretan hormonas estimulantes de la tiroides y producen su órgano blanco, producen el TSH,
que es su órgano blanco, es la tiroides y su aumento produce bocio. También tenemos las células número 2, que esta es gonadotróficas, que estas secretan hormonas estimulantes de los folículos FSH y luteinizantes de LH, que estos promueven la maduración de los folículos ováricos a folículos de Graf y del cuerpo lúteo, respectivamente. También tenemos las células corticotróficas, que estas secretan hormona estimulante de la corteza adrenal, ACTH. Esta es la que estimula la secreción de la hormona de la corteza suprarrenal, especialmente el cortisol y el estimulante de los melanocitos, que estimulan la secreción de la melanina. Por último, tenemos las células acidófilas, que existen dos tipos. También tenemos la número 1, que son las somatotrofas, que estas secretan hormonas del crecimiento, o somatotrofina, que son las células más abundantes. También tenemos las células mamatróficas. Estas secretan prolactina, estimula la puesta en marcha y mantenimiento de la lactancia y luego del parto, órgano blanco de la glándula mamaria. También tenemos las células cromófagas, que estas se cree que son la mayor parte cromófilas en estado de quiescentes, luego de vaciar sus gránulos, entrando repetidas veces a ciclos secretores. Seguidamente vamos a hablar del corte AH16-4, neurohipófisis. Empezamos. ¿Qué es? Esta constituye la porción posterior de la hipófisis. Su función principal es almacenar y liberar las hormonas oxitocina y vasopresina, que son producidas por neuronas del hipotálamo. Embriológicamente se origina del neuroectodermo del diencéfalo, a partir de una prolongación del piso del tercer ventrículo llamada infundíbulo. Histológicamente, la neurohipófisis está formada por tres estructuras principales. Empecemos. La número 1, fibras nerviosas del tracto hipotálamo hipofisiario. ¿Qué es esta? Estas son axones no mielinizados que provienen de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Estas fibras se transportan a las hormonas oxitocina y vasopresina hasta la neurohipófisis, donde se almacenan antes de liberarse a la sangre. También tenemos el cuerpo de Herring. Estas son acumulaciones o dilataciones terminales de los axones que contienen gránulos neurosecretores cargados con las hormonas. ¿Cuál es su función? Pues este almacena temporalmente la oxitocina y la vasopresina hasta que se liberen a la circulación. En el microscopio se observa como pequeñas zonas rosadas o eosinófilas entre las fibras nerviosas. También tenemos el pitoicitos. Son células gliales modificadas que brindan sostén, nutrición y protección a las fibras nerviosas. Estas no tienen función secretora, pero son importantes para mantener el microambiente neural. En sus núcleos se observan pequeños y ovalados entre las fibras nerviosas. También tenemos los capilares fenestrados. Estos nos permiten el paso rápido de la hormona hacia la sangre, facilitando su distribución al resto del cuerpo. Seguidamente hablaremos del corte AH16-5 de la glándula tiroides. La glándula tiroides es muy importante, sobre todo porque es una glándula endocrina impar, situada en la parte anterior del cuello, debajo del cartílago tiroides. ¿Cuál es su función? Pues ella produce las hormonas tiroideas T3 y T4, que regulan el metabolismo corporal, y la calcitonina, que regula los niveles de calcio en la sangre. Embriológicamente, la tiroides se desarrolla a partir de una evaginación, que es endodérmica del piso de la faringe, primitiva, que desciende por el conducto tirogloso. También tenemos las células parafoliculares, o C, que provienen de la quinta bolsa faríngea, el cuerpo último braquial. Histológicamente está formada por folículos tiroideos separados por tejido conectivo laxo con abundante irrigación sanguínea.
Número 1, tenemos los folículos tiroideos. Estas son estructuras esféricas rodeadas por epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo, dependiendo de su estado funcional. En su interior contiene una sustancia densa y rosada llamada coloide, que es el depósito de la tiroglobulina, precursora de las hormonas tiroideas. Su función es almacenar la tiroglobulina y participar en la síntesis y liberación de la T3 y T4. En las células foliculares forman la pared de los folículos y su función principal es sintetizar la tiroglobulina, captar el yodo del plasma, yodarla y liberar la hormona T3 y T4 al torrente sanguíneo. En pocas palabras, o la verdad central de nuestro corte, la conclusión de nuestro corte es que la función principal de la hormona calicitonina, que disminuye los niveles de calcio en sangre al inhibir la actividad de la osteoclastos, favorece la formación ósea. Continuando con nuestro tema, hablaremos sobre el AH16-7, el campo microscópico de la glándula paratiroides. Vamos a destacar las partes más importantes como las células principales, que estas son las más abundantes y se ven aquí como pequeñas células de citoplasma. Son estas. También tenemos las células oxifilas, que estas células son de menor cuantía y suelen ser más grandes que las células principales, y estas tienen un citoplasma muy eosinófilo, o sea, un rosa intenso, que es este. Debido a la gran cantidad de mitocondrias que poseen, tienden a aparecer en mayor número con la edad, generalmente a partir de los 6 o 7 años de edad, aunque su función exacta no está completamente clara. Ahora seguimos hablando. Ahora, de manera breve, explicaré un poco sobre el corte AH16-8. Es el corte de la porción de la glándula suprarrenal a pequeño aumento. Vemos la glándula suprarrenal o adrenal, que es un órgano fascinante que se asienta sobre los riñones y tiene una estructura y unas funciones muy complejas. En este corte histológico a pequeño aumento podemos identificar muy claramente los dos componentes principales de cada uno de ellos, con su origen embriológico y sus funciones distintas. Vamos a empezar con la cápsula del tejido conectivo, que está rodeado, toda la glándula la vemos en esta capa externa, está cubierta por protectora de tejido conectivo denso, que contiene vasos sanguíneos que irrigan a la glándula. También tenemos la corteza, que esta es la capa más externa y más ancha de la glándula suprarrenal, y pueden verla señalada con la letra C. La corteza es de origen mesodérmico y está subdividido en 3 zonas, aunque en este aumento no la distinguimos individualmente. También tenemos la médula. En la médula, el centro de la glándula la podemos encontrar con la médula. A diferencia de la corteza, la médula es de origen neuroectodérmica y se desarrolla a partir de las células de la cresta neural. Ellas se reproducen o se producen las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, que son cruciales en la respuesta del estrés. La separación entre la corteza y la médula es una característica distintiva de la glándula suprarrenal. Seguimos con nuestros cortes a hablar sobre el AH16-9, que lleva por nombre el campo microscópico de la corteza y una pequeña porción de la médula. Podemos ver que en esta glándula está ubicada sobre cada riñón y se encarga de producir hormonas esteroideas y catecolaminas esenciales para el metabolismo, el equilibrio de sales y las respuestas al estrés. En la organización general tenemos la glándula suprarrenal, que está rodeada por una cápsula de tejido conectivo que protege y delimita el órgano. La zona glomerular es la zona más fasciculada y de la zona reticular. También tenemos la corteza adrenal y su zona, que son la zona glomerular, que lo acabamos de decir, que es la capa más externa de la corteza. Estas células
secretan mineralcorticoides, principalmente aldosterona, que regula el equilibrio